En la fiesta de estos santos apóstoles, Simón y Judas, la Iglesia nos pone para reflexionar este pasaje de San Lucas, de la elección de los 12. Lucas nos hace entender que hubo un proceso de convocatoria donde había mucha gente, muchos discípulos alrededor de Jesús, y de entre ellos Jesús elige a 12 que van a ser los que van a compartir más estrechamente su vida, van a contemplar más de cerca esta revelación de Dios hecha carne en Jesucristo. Van a descubrir en este Jesús toda la revelación de Dios, en las palabras de Jesús, en sus gestos, en sus milagros, en sus acciones. Todo Él es revelación, y ellos van a tener este privilegio de compartir 3 años de la vida de Jesús para aprender más que nadie el misterio de Dios y poder transmitirlo a toda la creación, a todo el mundo. Y San Lucas nos hace especial mención de esta oración de Jesús, cómo Jesús va buscando contextos para enseñarnos a nosotros a rezar. Yo pensaba en cuántas cosas Jesús nos quiere revelar con su vida, cómo nos quiere enseñar que, por ejemplo, para una gran decisión, qué importante que es la oración. Venimos rezando hace un tiempo porque dentro de unas horas vamos a elegir el regente de nuestra fraternidad sacerdotal, y no se trata de tironeos políticos, sino que se trata de poder discernir la voluntad de Dios. ¿A quién quiere, Señor? Y por eso venimos rezando los sacerdotes intensamente. Hoy Jesucristo, en la elección dentro de ese grupo de tantos discípulos, de la elección de los apóstoles, de aquellos que iban a estar cerca, pasa toda la noche en oración. Jesús nos enseña que la oración es algo vital en nuestra vida. Tenemos que lograr que sea tan connatural como era en la vida de Jesús. Si bien el Maestro corre con la ventaja de la unión hipostática, que le permite una comunión tan profunda de su naturaleza humana con la divina, no deja de ponernos a nosotros este techo maravilloso de su oración para que podamos ir tensionando nuestra vida. Y lo sorprendente es que después de rezar toda la noche, baja fresco como una lechuga y empieza a curar y a curar enfermos y a predicar y a ordenar y a mover de aquí para allá. Si nosotros estuviéramos toda la noche, por ejemplo, estudiando, al otro día estaríamos como zombies. Sin embargo, Jesucristo nos muestra que la oración es algo tan enriquecedor de la persona humana. Él decía: mi alimento es hacer la voluntad del Padre, que para él esa noche de oración fue un gran descanso, un gran abandono, una profunda conexión de su naturaleza humana con el misterio de Dios, con el amor de su Padre, y eso fue algo que lo llenó de fuerzas. A nosotros que somos naturaleza caída, que somos estos ángeles intoxicados, como le gusta decir a Papini, a nuestro fundador, a nosotros nos resulta un poco áspera la oración, pero tenemos que ir caminando hacia esa connaturalidad de la oración y descubrir toda la fuerza que hay en nuestro espíritu, que está dormida. Es una fuerza extraordinaria que se despierta a través de la vida de oración, porque tenemos que descubrir, mientras la oración sea algo que estamos haciendo, siempre nos va a cansar. En cuanto la oración se transforme en estar con aquel que sabemos que nos ama y que nos llena con su amor, pues entonces la oración será algo que cada vez en nuestra vida
cristiana y en nuestro ministerio sacerdotal buscaremos cada vez más. Uno de los grandes errores de la vida del sacerdote es transformar la oración en algo coyuntural, como diciendo, bueno, ¿dónde pongo la oración para que pueda tener una buena misión apostólica? Y entonces voy acomodando la oración a los tiempos de la misión, y ya la oración no es algo que no se transforma en la fuente de la cual brota mi misión, sino un anexo que termina cansándome, incluso mi misma misión. Bueno, eso no pasaba en la vida de Cristo. En Cristo su oración era una continua comunión con su Padre, que a veces alcanzaba momentos, puntos álgidos, profundos, de intensidad, de desprendimiento de todo lo terreno, pero justamente para recibir del Padre todas esas fuerzas, porque la naturaleza de Cristo asumía tantas de nuestras fragilidades, y era consciente Cristo de que esta fragilidad de la naturaleza humana, esta carne de pecado que Él asume, necesitaba esta fuerza del Padre. Y en esta oración de Jesús está contemplando a sus apóstoles. Algún irónico podría decir, pero si eligió a Judas se ve que le faltó un poquito más de oración. Y yo pensaba esto, digo, no solamente Jesucristo eligió lo débil del mundo, no solamente eligió a personas con tal vez pocas capacidades humanas o con talentos, con menos talentos que otros, con menos educación, con menos recursos económicos, sino que incluso se deleitó en elegir pecadores, porque los evangelios no tratan de disimular las miserias de los apóstoles. Y en esa elección estaba también a lo mejor representadas las miserias de la humanidad, no solamente las de Judas, sino también las miserias de Pedro, de la presunción, la ambición del poder, de los hermanos del trueno, los miedos, las mezquindades. Jesús se complace en elegirnos miserables, débiles, torpes, para que sea patente que toda la obra del apostolado es obra de su gracia, que somos recipientes, vasos frágiles de barro, y entonces esa miseria nuestra hace contrastar con más profundidad la grandeza del don de Dios. Y por eso también algunos santos padres decían que en esa elección de los 12 apóstoles, en esa oración de Jesús con su Padre, también Jesús estaba mirándonos a nosotros y estaba eligiéndonos a nosotros y dándonos la visión. Pidámosle entonces a Jesús que nos enseñe este camino de oración, que nos enseñe a estar con nuestro Padre, que nos enseñe a que la oración nos haga hijos confiados, que nos renueve una y otra vez en esta su elección, y que no sean nuestras miserias las que nos asusten y nos alejen de la vocación, sino que sea esa confianza profunda, que brota de la oración, esa confianza profunda en su misericordia y en su elección, la que guíe nuestra vida. Que así sea.